y aquí. Ok. Ok, ahora vamos a hablar de fusiones y adquisiciones, ¿no? En inglés, merge and acquisitions, ¿ok? O sea, fusiones se dice merge, ¿ok? Adquisiciones se dice acquisitions, ¿ok? En inglés, ¿no? Y así se conocen en finanzas, pues, ¿ok? Este, bueno, ¿cuáles son los tipos de fusiones? En primer lugar, una fusión puede ser horizontal, ¿ok? Cuando los negocios que se están fusionando son de la misma línea de negocios, ¿ok? Y y además de eso, eh, están en el mismo, ¿cómo se llama? En el mismo nivel de la estructura productiva, ¿no? O sea, por ejemplo, yo compro una empresa muy parecida a mí que produce unos productos adicionales a lo que yo estoy produciendo y eso es una fusión horizontal. Pero cuando yo compro negocios dentro del mismo sector, por ejemplo, una siderúrgica compra una mina de oro, pero una mina de acero, ¿ok? O compra una mina de carbón, ¿ok? O compra un tren, ¿ok? Para llevar materiales de un lado al otro, ¿ok? O sea, compra una empresa de tren, pues, ¿ok? Entonces, eso es una fusión vertical. ¿Por qué? Porque está añadiendo elementos que no estaban en la empresa, ¿ok? Yéndose hacia adelante o yéndose hacia atrás dentro del mismo sector. ¿Ok? O sea, aguas abajo o aguas arriba, ¿no? Por ejemplo, si yo me compro a quien me provee a mí, ¿ok? Eso es una fusión vertical. Si yo compro quien me compra los productos a mí para vendérselos a otro, eso es una fusión vertical. ¿Ok? También puede haber una fusión tipo conglomerado, ¿no? Esto no tiene sentido financiero, ¿no? Pero puede ocurrir, ¿ok? De hecho, en Venezuela ocurrió, ¿no? Corimón era un conglomerado, ¿ok? Corimón era un conglomerado de cuatro sectores completamente distintos, ¿ok? Que no tenían relación, ¿ok? Lo cual tiende a ser el negocio profundamente no rentable, ¿no? ¿Ok? O profundamente ineficiente, pues. ¿Ok? Cuando los dos negocios tienen productos y atienden a sectores distintos, ¿ok? Eso se llama conglomerado, ¿ok? Vamos a contarles el caso Corimón. Corimón comenzó como Pinturas Montana, ¿ok? En una fábrica que producía pinturas, ¿ok? Y poco a poco fue comprando cosas, ¿no? Se compró una fábrica de hacer brochas, ¿ok? Eso está dentro del mismo sector, pero es vertical, ¿no? Se compró, ¿cómo se llama? Una fábrica de hacer techos, ¿ok? Eso también está dentro del mismo sector, pero es vertical, ¿no? ¿Ok? No es horizontal, ¿ok? Horizontal es si se hubiera comprado, por ejemplo, a Pinco, ¿ok? Y se fusiona con Pinco, ¿ok? Eso no lo hizo, ¿no? Este, eh, y bueno, pero además de eso, empezó a comprar cosas que no eran ni siquiera del sector de pintura, ¿no? Por ejemplo, se compraron empresas petroquímicas, ¿ok? Algunas de ellas relacionadas a la fabricación de pigmentos, ¿no? Pero igualito eran petroquímicas, ¿no? Por lo cual eso es un conglomerado, pues. O sea, si tú estás atendiendo el negocio de la pintura, tú no tienes por qué estar comprándote una empresa petroquímica, ¿no? Se compraron empresas de alimentos, ¿no? Ellos eran los dueños de Frica, los dueños de Gerber, ¿ok? Y los dueños de un montón de marcas más, ¿ok? Se compraron eh, este, eh, Montana Gráfica con Bepal, ¿ok? Que por supuesto era un cliente de ellos, ¿no? O sea, en realidad eso era una fusión de dos empresas que las dos les fue muy mal, que fue a Benepal y a Corimón, ¿no? Ambas crearon una compañía que se llamó Montana Gráfica con Bepal, compraba pigmentos en, en Montana y compraba papel en Benepal y producía cosas de artes gráficas, ¿ok? Pero la empresa le fue muy mal, ¿no? También tenía, eh, este, eh, a ver, tenía.
yo no recuerdo en este momento, pero tenía un montón de inversiones, ¿ok? Era un verdadero conglomerado, ¿ok? Entonces eso es, y bueno, y todos los años cuando hacían junta de accionistas, ellos le prometían a los accionistas que iban a vender la petroquímica y que iban a vender no sé qué, nunca vendieron nada, ¿ok? Hasta que casi quiebran, ¿ok? Por mantener ese conglomerado, ¿ok? Y bueno, y ellos también, ese fue un caso en el cual ellos compraron cosas afuera, ¿no? O sea, ellos compraron una distribuidora de pinturas en que distribuía para Aruba, Curazao y Bonaire, que se llamaba Season Paints, ¿ok? Compraron una distribuidora también, bueno, una distribuidora y una productora de pinturas en México que se llamaba eh, eh, General de Pinturas. ¿Ok? Se compraron una empresa que, miren, me acordé, tenían un mayor de ferretería, ¿no? ¿Ok? Que se llamaba Construcentro. ¿Ok? Y se compraron una empresa que era también un mayor de ferreterías en la costa oeste de los Estados Unidos, ¿ok? Que se llamaba, mm, ¿cómo es que se llamaba? General, no recuerdo, una cosa así como General Stores, ¿ok? Una cosa así, este, sí, una cosa así, General Hardware Stores se llamaba la cosa, ¿ok? Y bueno, y se compraron una empresa que fabricaba pinturas para avión, ¿ok? Que se llamaba Standard Brand of Paint, ¿ok? Y bueno, compraron un montón de cosas y se convirtió en la primera transnacional venezolana, ¿no? O sea, tenía inversiones fuera del país, ¿ok? Después le fue muy mal, ¿ok? Y incluso tuvo que vender apresuradamente algunos negocios. Logró venderle Standard Brand of Paint a la gente de Sherwin Williams en los Estados Unidos, ¿ok? Y lo vendió a muy buen precio, ¿ok? Pero no usó el dinero para, para terminar de liquidar las inversiones que no eran eficientes en Venezuela, sino que se mantuvo endeudada la compañía hasta que al fin, en el año 94 casi quiebra, ¿no? ¿Ok? Es más, Benepal quebró y ellos casi quiebran, ¿ok? Y lo más curioso era que la misma gente que dirigía a Benepal era la gente que dirigía a Corimón, ¿no? O sea, compartían juntas directivas, ¿no? O sea, la junta directiva de Corimón era la misma junta directiva de Benepal, ¿ok? Y Benepal quebró y Corimón sobrevivió, ¿no? Pero Corimón sobrevivió y tuvo que reconvertirse, ¿no? O sea, hoy en día Corimón es otra vez Montana Gráfica con Bepal. Perdón, otra vez Pintura Montana, ¿ok? Montana Gráfica con Bepal desapareció, ¿ok? Este, este, o sea que es válido tener un conglomerado también, ¿no? Aunque no es muy eficiente, ¿ok? Y la fusión puede ser consensuada, ¿no? O sea, puede ser de acuerdo. O sea, yo me pongo de acuerdo con, con la empresa y le digo, mira, yo te voy a comprar, ¿ok? Negociamos precios, ¿ok? Y al final nos fusionamos, ¿ok? Y la fusión también puede ser hostil, ¿no? Que es el caso de Electricidad Caracas que comentamos en el video anterior o en la grabación anterior, en el cual quien compra no le pide permiso al que quiere comprar, ¿no? Sino que lo compra a la fuerza, ¿no? Entonces, eso es hostil, ¿ok? Eso es una compra hostil, ¿ok? Se puede dar el caso consensuado y el caso hostil, ¿ok? Es más, hay muchos casos de esto en la historia de las finanzas, ¿no? Fíjense, ¿por qué se hacen, no? Bueno, en primer lugar, por economía de escala, ¿no? O sea, cuando se crece, pasa que la fusión trae ahorros, ¿ok? Que esos ahorros pueden ser ahorros en costo o incrementos en venta, ¿ok? Y eso produce ganancias, ¿ok? Y es una buena razón para fusionarse, ¿no?
en la economía de integración vertical, ¿ok? Cuando se cree que haciendo esto se consigue materia prima o productos semielaborados más baratos, que es lo mismo obtener menores costos, ¿ok? O cuando se cree que se puede añadir productos y simplificar procesos, ¿ok? Para disminuir costos, ¿ok? Entonces, eso implica que cuando uno hace una fusión, debe haber complementariedad de recursos, debe haber exceso de fondos, o sea, el que compra lo está haciendo porque tiene exceso de fondos, ¿ok? Debe haber una idea de consolidar la industria, ¿ok? Y bueno, y normalmente se usan razones financieras para medirla, ¿no? O sea, si nos fusionamos vamos a tener una relación precio-utilidad mejor las dos empresas, ¿ok? Eh, si nos fusionamos tenemos una reducción en los costos de financiamiento, ¿ok? Esas son las razones por las cuales se podían fusionar, ¿no? ¿Y cómo se mide, no? Fíjense, la ganancia de la fusión se mide comparando el valor de las dos empresas juntas, ¿ok? O sea, el valor de la fusión hecha, ¿ok? Restándole el valor de las empresas separadas, ¿no? Si esto me da positivo, hay una ganancia en la fusión, ¿ok? Y esa puede ser una razón para fusionarse, ¿ok? ¿Cómo se mide el costo de la fusión? Bueno, se mide comparando lo que yo pago, ¿ok? Con respecto a lo comprado, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y obviamente también midiendo el valor presente neto de una fusión, ¿no? Donde uno compara ganancias y costos en función del valor presente neto, pues. O sea, calculan los flujos de caja de las dos, de la empresa fusionada y hacen su valor presente neto y dicen, miren, esto vale más fusionado que no fusionado, pues. ¿Ok? Y eso puede ser una buena razón, ¿no? Hay una manera también de hacer fusiones, ¿no? ¿Ok? El, 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 esta es muy famosa, ¿no? El leverage buyout, ¿ok? Que eso lo inventó un señor que se llama Michael Milken, ¿ok? Que es un señor que nació en 1946 y no se ha muerto, ¿ok? Es más, ojalá tenga larga vida, ¿ok? A mí me cae simpático Michael Milken, ¿ok? Les he hecho el cuento de quién es Michael Milken. Michael Milken, lo llamaban el señor John Bond, ¿ok? O sea, el señor bono basura, ¿ok? Porque él inventó los bonos basura, pues, ¿ok? El negocio de él era comprar empresas, ¿ok? Hacerles una oferta a la empresa y recogía los fondos emitiendo bonos de baja calificación, o sea, bonos basura, ¿no? O sea, emitía unos bonos que pagaban 16% en dólares, ¿ok? Lo cual es exorbitantemente alto, ¿ok? En Estados Unidos, ¿ok? Bueno, hoy no es tan alto, ¿no? Pero cuando la economía está bien, 16% es mucho, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, este, ellos, eh, él compraba la empresa y entonces la desguazaba, ¿no? Así como hace uno con un animal, ¿ok? Cuando lo matan y lo pican en pedacitos. Entonces él agarraba la empresa y la vendía en pedacitos, ¿no? Vendía la planta, vendía las cuentas por pagar, vendía las cuentas por cobrar, vendía los inventarios y resulta que cuando vendía, ¿ok? Obtenía muchísimo más de lo que le había costado la empresa, ¿ok? Entonces ese negocio, ¿ok? Lo hizo Michael Milgan infinidad de veces, ¿no? Y por eso hizo una fortuna inmensa, ¿no? Pero obviamente la gente de la SEC le puso el ojo encima, ¿no? La gente de la SEC es la misma gente del FBI, ¿no? Le puso el ojo encima, ¿ok? Y empezaron a seguirlo, ¿ok? Y, y le montaron un espía, ¿ok? El espía grabó muchas conversaciones con Michael Milken. Todas esas conversaciones sirvieron para hacer un juicio y meterlo preso. Y Michael Milken pasó como 15 años en cárcel, ¿ok? Un hombre inmensamente millonario, ¿ok? Y en la cárcel él se contagió, bueno, se contagió, no, se le detectó un cáncer de próstata, ¿ok? Y él, eh, este, él no quiere morirse, ¿no? ¿Ok? Entonces él se está gastando
todos los reales que hizo haciendo leverage buyout, se los está gastando pagando las investigaciones para salvar a la gente que tiene cáncer de próstata, ¿no? Entonces, en realidad es uno de los grandes benefactores de la sociedad, pues, ¿ok? El tipo, esa es la razón por la cual a un individuo del sexo masculino, le da cáncer de próstata y no se muere tan fácilmente, porque Michael Milken, paga para que descubran cómo hacer para alargarle la vida un año más, ¿ok? Y esa es la razón por la cual hay tanta investigación en ese campo, ¿no? Porque este señor pone los reales, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el cuento de Michael Milken, ¿no? Es más, si ustedes compran o bajan de internet una película que se llama Wall Street, ¿ok? La primera Wall Street, ¿ok? Van a, van a, a, a ver que el personaje principal se llama Gordon Gekko, ¿ok? Gordon Gekko es Michael Milken, GG es MM, ¿ok? O sea, es el mismo personaje. La historia de Wall Street, ¿ok? Es la historia de Michael Milken hasta que lo pusieron preso, ¿ok? No es la historia del final que yo les conté del tipo que paga por la investigación del cáncer de próstata, ¿no? ¿Ok? Ese es Michael Milken, ¿ok? Eh, ok, las desinversiones, ¿no? Cuando una empresa separa una parte de la operación, ¿ok? Y se la vende a otra, ¿ok? Sin que surja una nueva empresa, ¿ok? Y ese caso, hay un caso también, ¿ok? Uno de los casos más emblemáticos es cuando eh, eh, Citibank vendió todo su departamento de tarjetas de crédito a, a perdón, AT&T, ¿ok? Que es la empresa telefónica, y es una de las empresas que surge de la separación de Bell, ¿ok? Eh, este, le vendió a Citibank toda su sección de tarjetas, ¿ok? Entonces, ahí se desincorporó un departamento completo y se lo vendieron a Citibank por un precio, ¿ok? Y Citibank lo compró, ¿ok? En el año 98, ¿ok? Ese es un caso, ¿ok? Y bueno, y este quizás es más frecuente todavía, ¿no? Los spin-off, ¿ok? ¿Por qué digo que quizás es más frecuente? ¿Ok? Fíjense, yo no sé si yo lo conté, yo siempre, casi siempre cuento esa historia cuando hablo del mercado de capitales, ¿no? Estados Unidos se desarrolló primero, o sea, desarrolló primero un gran mercado de capitales, ¿ok? Muchísimo más grande que el mercado de capitales británico, ¿no? ¿Ok? De hecho, la bolsa de Nueva York era mucho más grande que la bolsa de Londres, ¿ok? Cuando, eh, este, cuando todavía, todavía Estados Unidos no estaba desarrollado, ¿ok? Y bueno, ahí se dieron muchos casos de spin-off, ¿no? Y eso es una de las razones por las cuales la bolsa creció tanto, ¿no? Porque lo que ocurrió fue que lo primero que pasó fue que el desarrollo se dio por el lado de las ferrocarrileras, ¿no? De las empresas ferrocarrileras les dieron luz verde para que unieran el, el puerto de Nueva York con el puerto de San Francisco. Y bueno, y había un acuerdo tácito, ¿no? El presidente de la época, el presidente de Estados Unidos de la época, el general Grant, les dio luz verde a las ferrocarrileras para que montaran su red, ¿ok? Con la premisa de que por cada uno de los pueblos por donde ellos pasaban, ellos iban a ser los dueños de la compañía que vendía la ferretería, de la compañía que vendía los alimentos, de la compañía que daba la diversión y que podían nombrar además el juez y el comisario del pueblo, ¿ok? Por lo cual las ferrocarrileras se convirtieron en las dueñas de todos los pueblos de Estados Unidos, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, lo que ocurrió es que las compañías ferrocarrileras gastaron muchísimo dinero, ¿ok? Extendiendo la red de vías, ¿ok? Y además de eso, montando todos estos negocios, ¿no? Entonces, después cuando ya la ferrocarrilera era un negocio así, como esos conglomerados que son profundamente ineficientes, entonces decidió
desincorporar el conglomerado, ¿no? Que eso fue una de las cosas que podía haber hecho Corimón, ¿no? O sea, Corimón le pudo haber entregado a los accionistas como dividendo la empresa que fabricaba los techos, la empresa que fabricaba las brochas, le podía haber entregado también a los accionistas las empresas petroquímicas y así las empresas de alimentos también. Entonces, bueno, lo que hace es deshacerse de aquello que no es medular en el negocio, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y eso lo hicieron las ferrocarrileras en el siglo XIX, pues, ¿ok? Y eso aumentó impresionantemente el número de empresas cotizando en Nueva York, porque a los accionistas de las ferrocarrileras que habían comprado sus acciones a través de los mecanismos del mercado de capitales, les empezaron a entregar como dividendo las acciones de las empresas que vendían ferretería, las empresas que vendían alimentos, de los general stores, ¿ok? Las empresas de la diversión, ¿ok? Que eran los que eran dueños del bar o de los bares en la línea férrea, ¿ok? Todo eso se lo entregaron como dividendo a los accionistas de la ferrocarrilera. Pues entonces la ferrocarrilera se deshizo de esa gerencia y se deshizo de ese personal y redujo ¿cómo se llama? Su tamaño al tamaño de una ferrocarrilera nada más, pues, ¿ok? Eso es una escisión en castellano o un spin-off que se llama así en inglés, ¿no? Si lo decimos en castellano se llama escisión, así, ¿ok? Si lo decimos en inglés se dice spin-off, ¿ok? En Venezuela normalmente le dicen spin-off porque nosotros somos muy anglófilos, ¿no? ¿Ok? Ok, ¿cómo se hace, no? Fíjense, si la yo tengo que añadir aquí una cosa, ¿no? Que probablemente se las enseñaron en contabilidad. Si no se las enseñaron en contabilidad, me toca a mí enseñárselas. A veces hay una cosa que se llama plusvalía, ¿ok? Que no es lo mismo que la plusvalía marxista, ¿no? ¿Ok? La plusvalía es una cuenta contable, ¿ok? Que se registra, ¿ok? Para registrar una ganancia, ¿ok? Entonces, cuando una empresa compra otra y se genera una plusvalía, ¿ok? Que es una ganancia contable, entonces, bueno, se hace esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que la empresa original A es esta, la empresa original B es esta y A compra B, ¿ok? Y se genera una plusvalía, ¿no? Entonces, fíjense, el activo es 310, el activo circulante es 310, el de la fusionada es 310, ¿no? El activo fijo es 790, ¿ok? Y el activo fijo de la fusionada es 790, ¿ok? El pasivo, ¿ok? Es 100 más 0, 100, y este pasivo de la sumada es 100, ¿no? ¿Ok? Pero ocurre, ¿ok? Que debido a la valoración, ¿ok? 900 más 100, que era el patrimonio, debería dar 1000 y resulta que nos dio 1100, ¿no? Entonces, la única manera de registrar eso es generando una plusvalía y contabilizándolo en el activo, ¿ok? Por lo cual, esta fusión generó plusvalía, ¿ok? Que es una ganancia contable, ¿no? Esa plusvalía es intangible, ¿no? O sea, eso no es verdad, ¿no? ¿Ok? O sea, eso no me lo gané porque las acciones subieron a ese precio en el mercado, ¿no? Sino que yo calculé los valores y me dieron 100 millones de dólares de más y lo estoy registrando como plusvalía, ¿ok? Y por eso lo coloco en el activo, ¿ok? Ahora, cuando la fusión sí crea una utilidad que puede ser repartida líquida entre los accionistas. Entonces el registro se hace así, ¿ok? Fíjense, en este caso, fíjense que no, las sumas no dan exactamente igual. O sea, el activo circulante de esta es 300, el activo de esta es 10, ¿ok? Pero el activo de la suma es 350, ¿ok? ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque probablemente se sinceraron las cuentas, ¿ok? Y resulta que el activo circulante era mayor, ¿ok? Sumé el activo fijo, sumo 790 y me da 750, ¿ok? O sea, resulta que parece que esta empresa como que estaba registrando mal las cuentas, ¿no? Entonces, la registramos mejor, ¿ok? Fíjense que el activo total da 1100, que es la misma suma del activo total, ¿no? ¿Ok? Pero aquí hubo un ahorro en pasivo, ¿ok? Entonces yo sumo 100
más cero, y resulta que me da 100, y resulta que el pasivo ahorita es 50. ¿Qué pudo haber pasado aquí? Puede pasar que efectivamente la empresa le debe 50 a esta empresa y esos 50 desaparecen, pues, ¿ok? Probablemente pasó eso, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y si sumo 900 más 100, ¿ok? Entonces me da 950, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Bueno, que probablemente a esta empresa la compraron por la mitad del precio, ¿no? ¿Ok? Y eso generó una ganancia, ¿ok? Y esa ganancia, ¿ok? Se registra aquí, ¿ok? Como utilidad por la fusión, que es 1100, ¿ok? O sea que eso puede pasar contablemente, ¿ok? Ok, con eso estamos listos, señores, ¿ok? Hasta ahí llegaba esta materia, ¿ok? Si tienen preguntas, miren con gusto, ¿ok? Y como les comenté en la clase de ayer, ¿ok? Nos falta un último trabajo que yo se los voy a asignar hoy o mañana, se los mando por el, por el WhatsApp, ¿ok? Y y bueno, y si ustedes quieren que nos volvamos a reunir el miércoles o el jueves, ustedes me avisan, ¿ok? Yo con gusto abro una sesión y no la abrimos, puede ser que la grabemos, puede ser que no, ¿ok? Y bueno, y por mi parte, miren, agradecido porque me hayan escuchado, ¿ok? Yo voy a ir revisando los trabajos de ustedes y calificando y ahí veremos cómo salimos al final, ¿ok? Ok, bueno, ok, si tienen dudas, miren, con muchísimo gusto, ¿ok? Ok, y de la misma manera, si necesitan también más tiempo para colocar trabajos, me dicen, yo extiendo los tiempos, no hay ningún problema. ¿Ok? Eso, vamos a extender los tiempos, don Luis. ¿Ok? Sí, pues esto termina que finales de febrero termina el semestre, ¿no? O sea que estamos todavía con chance. Sí, el 12 de marzo. ¿Ok? Estamos todavía con chance.